Nos encontramos en la localidad de Los Llanos, en el municipio de Camaleño. Hoy vamos a hablar con José María Guerra, el último herrero de este municipio y probablemente de la comarca lebaniega, dentro del proyecto de Liébana en el recuerdo de sus gentes. José María Guerra nació aquí en Los Llanos. ¿En qué año nació José María? En el 33. Su abuelo Marcos Guerra Sí, era natural de Caín. en Cádiz sería. Sí, su abuelo paterno. Y fue el primero en instalar la fragua aquí en Los Llanos. Si es que se casó aquí, en Los Llanos. Enseñó el oficio a su Al padre. hijo. Sí, Sí. al hijo que era Severo, Exacto. Severo, su padre. Y este lo enseñó a José. Sí. Comenzó muy temprano a trabajar en la fragua. Yo toda la vida de pequeñín ya. En 1948 ya comenzó a dar sus primeros pasos, aprendió de su Sí, padre el oficio. sí. Vamos a hablar un poco del potro de Herrera. 4 postes para grandes y otros 4 pequeños para poner las patas de los animales. Y entonces en el potro los 4 postes grandes llevaban 3 rolletes. Los 2 que les elevaban a las vacas y el otro que cogía la cabeza. Y pues claro, el potro pues tenía, los había que tenían techo, los había que no. Y ahí está. El potro eran entonces 4 postes verticales, normalmente eran de roble. De roble, sí. Los postes que estaban fijos al suelo. Esos Sí, 4 sí, postes, no, estaba metido abajo en cemento y bien, que si no, lo llevan. Y estaban separados de dos en Sí, dos en la parte lo que no delantera me y dos recuerdo yo atrás. es la distancia que tenía de unos a otros. Y se unían por unas traviesas. ¿Eh? ¿No? Se unían por la parte de arriba con unas traviesas, ¿no? Sí, sí. Si le tengo ahí el potro. Sí, sí. Y entre los dos delanteros, entre los dos postes Estaba la delanteros, cabella estaba, y el rodillo para levantar la cabeza. la camella era donde iba la cabeza del animal, ¿no? Sí. Y por arriba estaba el rollete de envolver el cordel que cogía la cabeza del animal. Y luego por detrás de cada poste había otro más pequeñito de 40 o 60 centímetros que llevaba 2 ganchos, que es por donde se pasaba el cordel y era donde se sujetaban las patas, ¿no? Eran 4 postes Mm. pequeños a una altura que tenían y para poner las patas encima para agarrar. Y entre los delanteros y los traseros iban los rodetes. Que Sí. esos eran rodillos giratorios Sí, 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 no, daba vueltas todos. Daba que vueltas. que lo que permitían que era subir el animal, elevarle. Exacto. Y ahí iban unas palancas, ¿no? Llevan una palanca para tener un rollete que esté fijo y los otras 2 palancas para coger de eso y con las manos levantar, que para levantar los animales hay que tirar. ¿De qué madera solía ser? De fresno, lo que de más. fresno, normalmente. Sí. Esas palancas. Y entre los rodetes había los correones que... Los correnos iban en los rolletes, en un lado fijo y el otro lado sueltos para enganchar con unos ganchos y enrollar. Si se ponían todas las herraduras, ¿por dónde se comenzaba? Por las Bueno, patas pues delanteras. correctamente se empezaba por detrás, Mm. pero ¿Cómo era igual. cómo era el proceso? ¿Se llevaba el animal al potro? Siempre Sí. con ayuda de alguien, claro. Sí, Tenía sí. que haber ayuda. Sí, sí, sí. ¿Cuántas personas normalmente? No, un par de ellas. Con un par de ellas. Sí, un par de bastante. Había veces que media docena era poco. Y se apoyaba el casco de la pata, ¿no? Se apoyaba el casco de la pata sobre la rodilla. A mano, Sí, todos a mano. toda mano, no, ahí no había potros para poner la pala allí, ¿no? Y aquí tenemos herramientas de herrar. Sí,
Esta es una de ellas. Es el pujolante. Este es el pujabante. Sí. ¿Qué misión tenía esta herramienta del Pues pujabante? esa tenía para quitar el casco al animal. Y si era muy grande, lo cortabas primeramente con unas tijeras que calizan, Sí, que eran como grandes como esa. sí. Este es pujabante. Después, Esas eran las tenazas, ¿no? para quitar los cascos, los clavos, el sobrante, y fundarle los clavos, el callo ahí para darle para los lados, para darle que vaya justo al callo. Y ese Luego para teníamos clavar los clavos. el martillo, ¿no? Sí. Para guardar los clavos. Un martillo pequeñito que se Sí, manejaba sí, bien, ¿no? sí. Y eso para escofinar las uñas. Y esto era para las uñas. Sí. Ya era como la parte final Sí, de ya todo el al final. proceso. Y se trabajaba con este material, ¿no? Sí. Y aquí tenemos también Esos son los clavos Los de clavos. las vacas. Esos son los de las vacas, que para los caballos hay varios números y para las vacas también. Pero para las vacas correctamente se usaban siempre el 1, que es ese. Este es el 1 para las vacas. Sí. Y lo había el 2 y ya ahí terminaba. Pero para los caballos eran por muchos, los había grandes, los había pequeños y que todas. Los clavos se compraban en la Todo, ferretería. todo, en todo, se lotes. compraba todo. No siendo la herramienta, Sí. lo otro se compraba todo. A Gijón fui yo a comprar callos. Esas son las herraduras para los burros. Esta es una herradura para los burros. Sí. Donde Esa viene la hice a mano, todo a mano. toda a mano. De una barra y a mano. Con una Y para barra eso, se daba la forma, cogía las tenazas esas. las tenazas grandes, las Sí. que vimos. Y luego ya... Eso tenía un punzón Mm. para hacer eso. Pero ese punzón lo hacíamos O nosotros. sea, todos donde iban los clavos, ¿no? Andaban Eso se trabajaba con un punzón. Eso sí. Se hacían los agujeros de la Coge un forma... clavo, verás cómo entra ahí y eso. Se introducía. Ahí está. Ahí les teníamos, ¿no? Sí. ¿Cuánto se tardaba en hacer una Pues herradura hombre, así? tanto como el tiempo no nos hacía luego. Sí. Sí. Tres particos en ello. Y esa herradura es delante, no es de atrás. Es que la de atrás es diferente de la de adelante. Esta es la herradura de la... Delante. Es que la de atrás tiene de tener el grupo de arriba, le tenía más abajo y más juntos. O sea, estaban más juntos. Sí, porque el y hacia casco abajo. del animal, el de Sí. atrás, adelante tiene más peligro que el de enclaves que no a los costados. Los costados tienen más casco, más cuerno, Ujú. Y luego Bueno. tenemos aquí... porque van clavados con los cuernos. Eso es para las vacas. Eso es para las vacas. Que hay diferencia entre las dos, ¿no? Una está más trabajada. Bueno, sí, esta está trabajada todo y esa nada, esa está Claro. entera. Esa está seguro está viene de fábrica. Pero después de que venir de fábrica la tienes que poner como esa adobada, Claro. que es lo que se llama. Es darle la forma Sí. para poder colocarlo después. Sí. ¿Te recuerdas dónde fuiste la primera vez a ¿A errar? a errar? Aquí, Aquí a los llanos. sí. Ahí siguiendo desde tenía todo porque ya tengo todo. Tenía 2 potros. Tenía, no, el uno, cuando se cayó ese, hice el otro. Ahí, según sigue de los edificios de allí, a Internación de Saladeña, ahí tenía el primer potro. Que no fue ayer, ¿eh? No. No, ayer. ¿Cuánto se cobraba por estos trabajos? Por los caños, 9 pesetas. 9 pesetas. Sí.
Estamos hablando de esos inicios, ¿no? Del principio. de primeras. Sí. De primeras. Y después ya de última ya no sé ni lo que cobrábamos. Ya no ni me acuerdo. ¿Y por las herraduras? De las herraduras dependía el animal que ofrecía. Pero a 1000 pesetas no llegó ninguno. En esos años difíciles de la posguerra, cuando había que hacer un trabajo, tengo entendido que en ocasiones se pagaba con trigo, con cereal, Yo ¿no? trabajé bastante con trigo, bastante. Y yo mismo quité la iguala de trigo. Y, siempre, y el que más pagaba con 2 minas, que la mina tiene 7 kilos, 7 kilos de eso. Y había mina y media mina, y había un cacharro de esos de medir. Algunos pagaban con cereal, ¿no? Un cereal. Sí, sí, mucho. Después que pasaba eso, se pagaba todo en trigo. Ahora entraba... O sea, había que esperar hasta que se haría la cosecha y, Sí, y después era cuando se pagaba. Eso no, ya después de agosto. Y no. Había mucha miseria entonces, No. mucha necesidad. No es Dios. Yo recuerdo que no teníamos trigo nosotros ni para mitad. Y cuando las relaciones de la harina, que te daban X, y joder, parte del tiempo sin pago. ¿Y cuál fue el primer pueblo donde saliste a errar? Aquí Fuera en de el los llanos. Aquí en el pueblo. No, fuera de los llanos. Era los de Mogrovejo, todo. Sí, sí. Cuando yo empecé a errar, pues venían los de Mogrovejo, bajaban todos a Camaleño. Y entonces la plaza de Camaleño estaba libre. Y vamos a hablar de la fragua. La fragua es el lugar donde se calentaba el hierro para poderlo trabajar, se activaba con el fuelle y luego la combustión en el fogón o la tobera. Y vamos a hablar un poco de ese proceso. Tengo entendido de que ibas con tu padre al monte de Sobrevivir a hacer carbón. Sí. ¿Cómo era el proceso de hacer carbón? Pues lo primero que tenías que coger un tronzador, que no había motosierra ni nada, y tronzar la leña a una medida de 50 centímetros, no es así. Más o menos, eso dependía. Ibas y entonces había robles en el suelo. Bueno, los tronzabas un día y a otro día hacías la olla, que le llamaban olla, el agujero que hacían para... Buscaba el hacer un agujero en el terreno, ¿no? Sí, sí. De una ¿No has ido al profundidad. monte? ¿No has visto alguno en el monte? De una profundidad, Bueno, ¿no? eso sí. Pues a otro día se quemaba y se tapaba. Ahí se metían en trozos pequeños. Bueno, no, y gordos también bastante gordos. Después que prendía, echaba hoy en una brasa. Y claro, a otro día a sacarlo. A sacarlo. Y salía todavía quemando. Y se solía tapar con tapines. Sí, hacías tapines, lo cubrías de tapines y después tierra, hasta que no respirara nada. Si respiraba, se hacía ceniza todo. Y te quedabas a ver al venir. O sea que era un proceso que había que controlar bastante. Controlarlo bastante. ¿Y durante el tiempo que duraba ese proceso, os quedabais allá en el monte o bajabais al pueblo? No, bajamos. Bajabais al pueblo. Bajamos, sí. Y los brezos, arrancados, ahora se quejan difícil. Se quejan difícil todos por ahora. O sea que arrancabais brezos. Y para juntar para un viaje de esos, porque para un viaje de carbón tenías que coger 7 de leña, ¿eh? No te vayas a creer que era paja. Y luego todo ello se bajaba en carros aquí a los llanos. Sí. Todo ahí. Vamos a entrar un poco en lo que era la fragua, el interior de la fragua.
¿Qué partes? Había dos partes importantes, sin duda, que eran por un lado el fuelle y por otro lado el yunque, ¿no? Sí, El yunque generalmente se compraba, ¿no? yo tengo el yunque que usaron en la herrería aquí arriba en Precocejo. Ahí de la vuelta esta de la parada, al otro lado había una herrería donde hacían el hierro o algo de eso. Y el yunque de allí le tengo yo ahí en el potro. Para que se haga una idea la gente que nos está escuchando, cómo es la pieza del yunque. Tiene Que es parte un trozo así, de acero. a un lado de górnea y al otro lado está llano y tiene un agujero para hacer los agujeros. Uno, no, dos tienen. Que tenemos aquí algunas de las piezas. Este iría, Ese va en el yunque, en el el yunque, agujero ese. en el agujero. Para después de ponerle, coges el hierro caliente y le pones ahí, le pegas con el martillo y le cortas. Y le cortas. O sea, esta la función principal era para cortar Para el hierro, cortar, porque sí, ya sí. estaba todo. Ese fijo. Ese uno. Y después Este para hacer los agujeros. este para hacer los agujeros. Sí. Mira. Y luego tenemos aquí Ese para cortar los hierros sueltos que cortafríos. un cortafríos. La maceta es donde preparaba la herramienta y todo eso. Que esta ya es más consistente y fuerte Sí, que la de... En las hay más otro. pequeñas, las hay Sí. mayores y eso. El que es fuerte es la mayor. Y luego tenemos aquí dos. Eso las tenadas para coger la madera, los hierros. Esto es para coger los hierros. Sí, ahí cuando hay dos piezas, Sí. pues por eso al coger con las dos ganchos, la tienes. Si no, es una sola. Claro, porque estamos hablando de que ya es una combustión potente y hay que utilizar pues este Y material. esas las hacemos nosotros todas. Sí. Igual esta también, ¿no? Esta es diferente. Es que también, es que para coger un hierro solo, te coges bien, pero el otro es para coger dos, El para anterior para unirlos, coger dos, para para unirlos. pegarlos. Entonces, cuando se traía lo que es el carbón, Sí. ya las grasas, ¿dónde se metían? En la fragua teníamos un apartado para ello. ¿Era un recipiente? Sí. ¿Y cómo era ese recipiente? Bueno, pues depende cómo esté el local. Porque yo estuve aquí en la fragua, aquí y era muy pequeño. Y después estuve allá en el garaje, donde tengo la herramienta. Entonces, el caso era fragua. Entonces, podías ponerlo donde quisieras y tal. Porque había dos partes importantes también ahí, ¿no? Una donde se colocaban las brasas Sí. y otra donde se metía el agua, ¿no? Para después, Sí, a la hora de enfriar. ahí nos teníamos que haberlo mirado, que allí estaba el duerno de cemento. Hice un cuadrado un poco más largo y eso le echa ahí el agua y eso. Ahí tiene mucha historia Allí se, hacer palo de remo. Buah, allí se metía el recipiente el agua. por ejemplo, para una herramienta de corte Sí. no podías coger el agua fría porque entonces se sedaba. Ya se sedaba, se rompen. Porque al sedarse, hace ya tal. Se calentaba el agua y las tenadas de esas las metías en el fuego, calentaban y lo metías en eso y entonces templabas el agua. Y después de templar el agua era cuando templaba la herramienta. También habría diferentes fases de calentamiento, ¿no? De cuando echaban las brasas cuando era un determinado tipo de material u otro. Sí, eso sí. ¿Cómo se calculaba eso por parte del... Bueno, pues como dice el otro, a ojo media mateja. Pues, mira, yo estoy errando. Sí. Había materiales que sí necesitarían
mucho más ese proceso de calentar, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, la herramienta de los hierros, no los aceros, los hierros, pues llevan un temple mucho más fuerte. Ya se contó, no alcanza al acero para nada. El acero, pues con poca cosa de eso, porque los mismos azados y rejas y todo eso que hacíamos, pues si lo templaba muy fuerte se saltaba. Y tenía que ser una cosa, pues, moderada a ello. Y el hierro, nada, el hierro cuanto más caliente estuviese, lo echaba al agua. Y entonces ya cogía el temple, pero nunca pude saltar porque no tenía resistencia para eso. Los aceros sí. Los aceros se notan, como por ejemplo el pistolete. Eso. Se compraban también una especie de lingotes de Había, batería, ¿no? había unas barras, Sí. pues que tendrían un metro y pico, una cosa así. Ya eran de anchas Sí. y las cortaba un poco para meter eso a las herramientas. Porque si no, pues, para los de los araos, para las rejas, solía ser de pistoletes, estas que eran para barrenar la piedra. Porque los arados me imagino que sería una de las piezas que más se gastase y se traía a Sí, la fragua, ¿no? sí. Bueno, también por ejemplo, las zaillas, azados, cacos, Todo lo que era picos, herramientas de trabajo. todos eran de ellos. Los que no usaban de una manera, lo usaban de otra. Vamos a explicar un poco cómo eran los fuelles, porque aquí, los fuelles, porque aquí en principio se trabajó con El fuelle, fuelle es una cosa, como por ejemplo de los de la cocina, ¿no? ya ves que son Sí, redondos por detrás y ya terminan en el pico. sí. Pues exactamente igual, más grande. Y tenían en la chapa del medio Porque tenían tres partes. tres partes. Esto en la cocina tienen dos, pero aquel tenían dos partes porque el otro le sujetaba, si no. Claro. Pues les cogías, tenía dos clavos, a un poste y otro al otro. Y después adelante donde el fogón, pues ya tenía como una forma de plancha y se ponía para recogerlo tierra barrial. Te sentabas, le forrabas bien porque tenía un tubo pues de grande como quiera hacer la paredilla. Y ahí pues se secaba y ahí daba con una cadena, porque en el mismo poste que tenía para poner el fuelle, tenía para colocar una palanca, que era la que cogía con la cadena. Y joder, ¿Y qué era la tobera? ¿eh? No sé, ¿qué era la tobera? La tobera era el tubo que sale del fuelle al sitio distintario donde ponía el carbón y lo llevaba la herramienta. O sea, el tubo que salía del fuelle a las brasas, Sí. el lugar donde estaban las brasas, Sí, ¿no? sí. Eso era la tobera. ¿Qué era? ¿Como una especie de caperuza de hierro? El de hierro, un tubo. Un tubo. Un tubo. Eran dos, uno que tenía el fuelle y otro que ponía eso porque eso se quemaba. Se quemaba y se hacía muy grande y entonces no valía mucho. Y entonces se cogía y se quitaba y se ponía uno nuevo que tenías que hacerle. Ahí no había ferretería para comprarlo. Cuando ibas a los pueblos, cuando ibas a los pueblos a No, trabajar, andando ibas, Sí, andando. siempre andando. Siempre andando. ¿Cuál fue Bueno, el- siempre andando no, porque ibas con la lechera. A un lado y a otro, como por ejemplo el Camareño bajaba en la línea. A Pembes iba en la lechera, a Pido en la lechera. Y así, o con lo que pudiera apañar.
que entonces no es como ahora, o sea, entonces no había ni coche. Pero así con todo había muchos pueblos que tenías que ir andando. Sí, sí, no. Pues, por ejemplo, a Monroego y ir de aquí a Bodia con la herramienta toda puesta. También. La herramienta que la llevabas en un saco. Hombre, claro. Me llevaba y para allá. Cuando iba allá, iba bien maduro ya. ¿Y ahí ya comías en alguna de las casas del pueblo? Sí, allí había una mujer que era aquí de Los Llanos, que se casó en Bodia. Y tenía buen oído que cuando me sentía a mí, le decía a los hijos, dije, oye, ahí está José. Dice, decirle que para comer que venga aquí. Y no. María se llamaba. Claro, lo que más te desplazabas era para errar. Para errar, sí. Para ir a errar. Para errar me iba a Bodia, iba a Alón. Alón iba un día igual al año porque era la primavera. Y para ponerle los caños a las vacas para ir a pacer. Y nada. Y aquí al pueblo, cuando tenías la fragua, te traían Lo de la fragua, tenían los instrumentos para poder... Es que había otro herrero en Maró. Así era la vida. Y cuando ibas a los pueblos, me imagino que madrugando mucho, ¿no? Para que Joder, el día fuese productivo. Me levantaba a las 7 de la mañana, después de tener toda la herramienta preparada, para irme a la carretera para subir para arriba. ¿Alguna vez se te olvidó alguna herramienta necesaria o no? No. Siempre lo controlabas bien. Siempre lo controlaba bien. Corrientemente esto lo tenía como aparte, Sí. porque si no, pues no puede ser. Me comentaste que el fuelle, luego que se le gustó tu padre porque hiciste el cambio. Lo de mi padre, eso fue un caso. Fue un caso que hoy le digo que hay que quitar el fuelle y poner un ventilador. ¡Buf! Se me va la cabeza. Pues claro, así. Y mira que entonces no levantaban la voz a ninguno, ¿eh? Eso de levantarle la voz a los padres estaba sagrado, ¿eh? Sí. Y entonces, ¿cómo sería yo cuando dice, pues yo vuelvo más a la broma? Entonces ya él dice, no, pues haz lo que quieras. Voy y compro el ventilador, quito todos los instrumentos, fuelle y toda la tela, y pongo, instalo allí y una piedra en medio. Iba a mi padre, después que estaba todo preparado, oye, si te estaba viendo cómo trabajaban el ventilador y todo eso. Joder. Y ya después decía él, dice, tenía que haber sido antes. Pues encantado. Sí. A mí me lo metió en varas Yuyo de Potes. Sí. Dice, hacemos la plataforma. Dice, y eso, y no te preocupes. Dice, que te sobra para ello. Dice, vaya un descanso. En una plataforma de madera iba el yunque. El yunque va a llevar un tucón de madera de roble, pero ¿qué? Grande, no le abarcas. Y bueno, va el yunque encima. Para poderlo trabajar mejor, ¿no? No, que no se moviese. Para que quedara andando, si no, estaba en más, pues no podías trabajar. Y así hasta que llegó un poco la modernización a Líbana con los motocultores. Cuando vinieron los motocultores, el herraje, y bueno, que ya me hablaba también lo de las fincas y todo eso. Pero las fincas que están todas perdidas. Todas perdidas están. Todas las que se labraban, no hay quien las trabaje. Vamos a hablar un poco de tu pueblo, de Los Llanos. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia, de cuando eras niño aquí en el pueblo? Bueno, pues en el pueblo aquí, cuando íbamos a la escuela poco fuimos. Es decir,
a Monueco, a Pirrel. Andando, claro. Sí, sí. ¿Y veis muchos niños de los llanos? Pues, no, yo sí, vamos, sí. Y Besoy. De Besoy también iban. En Mogrovejo había escuela De niños y y de de niñas, ¿no? niñas. Separadas. Sí, separadas. Y a cada una me imagino que muchos niños allí sí. Sí, sí, sí. Porque iban de los llanos, iban De Tanario. de Tanario, de Besoy, Y Besoy, de Redo también, Sebrango, Llaves, que también bajaban de Llaves. de Vallejo también. Vallejo, Llaves. ¿No? Claro, eran muchos niños. Joder, os levanté con un tropel de los demonios. Pues en Mogrovejo. En Mogrovejo había también una cantidad terrible. Tanario, Con pizarra, pizarrín. sí. Sí. Tanario también venían ahí. En Brest no. Pero Tanario sí. Habría muchos días que por motivo del trabajo no se podía asistir, por atender al ganado. Esos son muchos, hombre. Esos son muchos. Y contentos nosotros. Joder. Aquí en casa, ¿cuántos hermanos erais? Nosotros 5. 5 hermanos. Sí. La mayor que se fue monja, que está en Francia. El siguiente soy yo, después Rosario, Santiago y Severina, que Severina es la más pequeña y es la que murió ya. ¿Y todos los hermanos, solamente tú te quedaste en el pueblo? ¿El resto de los hermanos salieron de Pues los llanos? nosotros todos fuera, Todos. salieron a trabajar fuera y ¿Y a ti en algún momento no te tentó el ¿El salir irme? de los llanos y sí, a trabajar fuera? sí, yo quería haberme ido a Bilbao, Mm, a la fundación de hierro y eso. sí. Pero no a trabajar mismo de lo que pertenecía a hierro, a herrero. Y entonces empezó mi hermano, yo no sé nada de esto, y dice, ¿qué hago yo aquí? Y bueno, pues, y aquí, y yo lo paro aquí. Sí, porque vosotros Está en astillero. aquí en casa, ¿qué tenéis? ¿Vacas? Aquí, ¿Ganado a menudo? un par de vacas y unas ovejas que ya las compraron cuando yo peleaba por ellos porque a mí me gustaban las ovejas. Y después nada. ¿También tenéis colmenas? No, No. las colmenas ya fue ya alto arriba. Más tarde. Sí. A mí me gustaban y al embargo ahora me los quieren quitar. ¿Y cuál fue la primera vez que bajaste a Potes? ¿Te recuerdas? Pues no recuerdo la primera vez. ¿Bajabas los lunes? ¿Solía ser de los que bajabas los lunes a Potes? Cuando estaba trabajando, sí, bajaba todos los lunes. Iba donde Gutiérrez y conocía al viejo y conocía a Toño, que ya era hijo, y así que fíjate en eso. Y Toño me decía, joder, si tú aquí eres más viejo porque toda la herramienta y todo eso se lo compraba ellos. ¿Y te recuerdas de nevadas fuertes aquí en los llanos? Me imagino que sí. Sí, yo recuerdo de nevadas de 1 metro, así, de 1 metro. Cuando yo nací dicen que había una nevada, pero terrible. Así que fue el 21 de febrero que cayó la nevada esa. Yo no recuerdo, no recuerdo. Naciste en un año que después vino la guerra y luego la Sí, posguerra, unos años malos, ¿no? Cuando la guerra tendría yo 2 o 3 años, más, ¿no? Sí. Pero me recuerdo cuando subían los nacionales por la carretera, Sí. andando, claro. Sí. Que veníamos de Mogrovejo de misa. Eso me olvida eso. Joder. ¿Cuánto tiempo hace eso?
Y claro, estamos hablando de unos años donde las comunicaciones no eran como las de ahora, ¿no? Prácticamente la mayoría de los pueblos no tenían carretera. No, esto era, bajábamos por la Pellejera, a bajar a la central, y pues carretera arriba. La Pallejera estamos hablando del camino viejo, de Sí, Mogrovejo a sí. la General. Sí. Después yo lo sé, sí, la cartera la hicieron un poco antes, pasó entonces. ¿Cómo eran las navidades aquí, José? Las navidades, deseando que vinieran. Sí. Nos gustaban hasta las manzanas. ¿Qué era lo que más se comía en esas fechas? Bueno, en casa, pues lo que más se comía eran cocidos de garbanzos, frégoles. ¿Había algo especial en esos días que se ponía? Especial, pantotes con melambre era todo. Especial con melambre era todo. Lo uno y lo otro. Así que, Había gente que pasó muchas necesidades en esos años. mucha. Venían muchos pobres también aquí al pueblo. Que sí venía. Pero nada. ¿Y qué se quedaban en los portales? Los portales, por donde podían los pobres. ¿Se les daba algo para comer? Poco. ¿Y a qué fiestas eran las que solías ir, si ibas a alguna en aquellos años? Yo pocas. Yo fiestas quitando la de Mogrovejo, ¿A la Cruz, a Potes? No? alguna vez bajaba, otra vez no. No tenía con qué. Perras andabas a verlas venir. Yo hasta que no empecé a trabajar, perras nada. ¿Qué? Después ya sí, después ya lo hacía con dinero y yo. ¿Y en qué año te casaste? ¿En qué año te casaste? Pues no sé, pero suerte yo pues ahí. Ya tenía yo 32 años. ¿Ya le habías echado el ojo o no? ¿Luego a dónde? A la futura mujer. No. Cayó así de golpe. ¿Os casasteis aquí en Los Llanos o en Santo Toribio? No, Santa Livia. En Santo Toribio. Y un día me dijiste que conocías bien los mojones ¿De dónde? de la zona esta del monte. Sí. Dime ahora cuáles son los mojones. El mojón, el primero está en su casa, el segundo está en la Vallabona, que queda a mitad de la final que tira para arriba. Ahí en esa peña tiene que haber una cruz. El tercero, en Cabeza de Castillo. Arriba en la cuna. Arriba tiene que haber otra cruz. Que yo esa no la he visto. El tercero está en la Solana, que ahí está en la sierra, hay un mojón cuadrado muy guapo. Y el otro está en Callao Pando, subiendo de los prados de Clavera para arriba. Al subir a Calle Vargas, donde está la portilla, por ahí hay otro. Y de allí va a las ribereras, que tira para la derecha y va allá por abajo del camino. El que no sé yo, nunca lo fui para encontrarle, fue el de la Poda, que queda entre Cotalarín y el de las ribereras. Otro Cotalarín. Después cierro arriba al Charco Puerto, Charco Barreda, que llaman la mayoría de la gente. Y del Charco Barreda tiene las Coronas. En las Coronas, que es dando vista a la María. Y el otro tira para arriba al Portillo del Grajal, que es donde pasan el sendero para ir a Valle al Pico. Y después de ese, a la Valle al Pico, había una peña muy grande, blanca, aquel hacía de otro. Y otro en Cuello Canales. Y otro en la Fuente de la Salina, que eso ya queda
lindándolo de Cornalla. Y de ahí baja a Petrolifiesto, que queda de Mesoy para ir a aquel costero alto, ahí. Y de allí baja por Costón de Balandranes al puerto Pepes. Hace unos años hubo un momento bastante complicado para los vecinos de Los Llanos, que fue cuando en Sebrango ocurrió pues, ese desprendimiento tan enorme y que en algún momento pues, hizo hasta temer que bajase todo ello aquí a los Llanos, al pueblo, y tuvisteis que abandonar el pueblo. Sí. ¿Qué sentiste como vecino? Porque tú Bueno, no pues, habías vivido nada así anteriormente, ni lo no, conocías. y casi que no lo creías, que iba a bajar de eso, porque eso ya había bajado más veces, porque abajo en la misma de la central, antes de armar la carretera de ahora, había un pedregal muy grande. Pues esas piedras, según mi padre, bajaron de allí, de arriba. Y en el Corrillo, que es donde la casa esa que hicieron el Corrillo, creo que ahí salía teja. Y tal, y era de él. Y ahí en un Sabrango, le llaman el Pumar, que es saliendo de Sabrango para el lado de Morvejo, a la mano arriba, ahí le llaman el Pumar. Creo que ahí había cantidad de casas, que era más grande Sabrango que Morvejo. Dicen que yo eso no lo vi, Y que no quedó, cuando el gallo ese no quedó nada más en la ermita. Y ahora cuando esto la llevó. Y háblame de tu afición a la caza, porque tu afición a la caza siempre ha sido muy grande. Ah, sí, la caza, sí. ¿Siempre cazaste en la misma cuadrilla? Sí. Siempre. Siempre. En la cuadrilla de Casares. De Casares. Y nunca fui con nadie. Y me invitaron muchísimo, pero nunca. Siempre te has encontrado muy a gusto con esta cuadrilla, ¿no? Pues muy a gusto y encima, como yo ahí andaba de la pierna, pues ellos miraban por mí. Y para mirar por ellos, lo que tienes que hacer es obedecerlos a ellos. Porque si yo ando para uno y para otro y para ir para allí, ellos ya dicen, no. Normalmente te solías colocar en un tiro, ¿no? Bueno, no, colocaba en varios sitios, depende de las cacerías. No, pero digo en el caso tuyo. En el caso tuyo, tú siempre ibas a un puesto. Sí. Yo, como por ejemplo iba ahí a Panda, me iba al Rego. También estuve arriba por arriba de la Orca, arriba de eso, pero lo normal siempre al mismo sitio. El monte Como estaba de la pierna. Que el monte le conoces. Ah, no, eso sí. Estaba de la pierna, pues entonces, ya, estando allí, levantaron los jabalines en Cerreu. Cerreu que queda ya a pie de la peña. Y ellos, y con la emisora, porque antes yo estuve mucho sin emisora, cantidad de tiempo. Siento de que decir, pues, que levantaron y bajan por Cantulanco. Cantulanco es donde el vago que hay en Cerreu, arriba de aquellas hayas, aquellos Cantulanco. Y que baja a Cerreu y baja abajo a la Prada. Y dice, pues ese es mío. Pensé yo, dice, ese es mío. Y tira y le maté yo en el reo. ¿Y ahora cómo es tu vida en el pueblo? ¿Te levantas temprano? ¿La mía? Sí. Me levanto a las 10 o a las 11 y salgo, ¿A dar un paseo? me desayuno y bien voy para Mogrovejo, o bien voy para el camino ese de Subiede, o bien aquí en La Vega. ¿Todos los días? Todos los días.
Si voy aquí para la Vega, doy dos vueltas de aquí a la cabecera, y hago hasta el puente y vuelvo a subir y vuelvo a bajar del puente. Voy para casa. La vida del bandido. Pues muy bien, José. Muchas gracias por este rato, por esta entrevista, y a todos ustedes pues les emplazo a una próxima entrevista de Líbana en el recuerdo de sus gentes, y que se suscriban al canal de Soy de Líbana.